siempre pidiendo de que el Señor nos pueda cuidar y proteger. Primeramente, antes de empezar, vamos a orar para pedir guía y dirección de nuestro Señor, de que Él nos pueda hablar mediante su palabra, mediante la predicación. Así que mis amados hermanos, les invito a que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y entremos en esa comunión con nuestro Señor. Padre mío, Padre amado, Señor, te damos gracias por que un día más, Señor, nos permites estar, Señor, llevando tu palabra, llevando tu mensaje, llevando tu aliento de vida. Es algo tan necesario, Señor, para nosotros, Dios mío, escuchar tu palabra, escuchar qué tienes preparado para nosotros, que es tan fundamental, Señor, en nuestra vida, no perder de vista tenerte a ti siempre. Te pido, Señor, que cuides y protejas, Señor, a toda esta nación, a todo Bolivia, Señor. Esta enfermedad, Señor, está avanzando y se está empezando a manifestar ya a pasos agigantados. Dios mío, te pido misericordia, Señor. Solamente tú sabes el porqué y el alcance que va a tener, Señor, esta enfermedad. Pero siempre, Señor, apelamos a tu misericordia, Dios mío. Tú que eres un Señor tan único, Señor. Grande en misericordia y tardo para la ira eres, Dios mío. Te pedimos, Señor, en todo momento, Señor, por esta nación, por este pueblo, por nuestra iglesia, por todos nuestros hermanos, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén, mis amados hermanos. Les pido a todos que nos puedan seguir en la página de Facebook de la Iglesia de Dios mediante Jesucristo. Siempre hay una palabra de edificación, siempre hay un mensaje en el cual Dios te está hablando, un mensaje que nos va a construir, un mensaje que nos va a edificar mediante de nuestro pastor y el resto de predicadores que están hablando a tu vida, que están llevando ese mensaje para que tú puedas conocer al Señor y aún más tengas esa plena esperanza, esa plena certeza de que Dios te va a cuidar y te va a guardar, de que Dios te va a respaldar en cada momento, de que Dios siempre va a estar cuidándote a ti y a tu hogar. Pero tienes que conocer de Él, alimentarte más de Él. Así que mis amados hermanos, a todos les pido que nos estén siguiendo en la página de la Iglesia de Dios mediante Jesucristo. Búsquenlo en Facebook y denle me gusta y puedan seguir y recibir una notificación cada vez que haya una prédica. Amén, mis amados hermanos. Vamos a entrar ahora en materia. El tema de hoy es algo interesante. El título es la levadura. Y mi hermano nos va a empezar a predicar de la cocina, así que vamos a empezar a hacer panes. Amén, mis amados hermanos. Vamos a buscar el texto de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Repito, Mateo, capítulo 13, versículo 33. Y es un versículo o es una parábola bastante corta que nuestro Señor Jesucristo hace referencia y en la cual nos habla de un mensaje futuro. Bueno, para el tiempo de Él, un futuro, para nosotros hoy nuestra realidad. Amén. Vamos a ver qué nos dice la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Algo confusa y algo complicado de entender. La verdad, hasta yo mismo he tenido que buscar otros tipos de traducciones para poder entender. Miren, les voy a hablar, es una Biblia, Dios habla hoy, es una Biblia católica, lenguaje popular. ¿Y qué nos dice? También les contó esta parábola: el reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Es algo increíble cómo nuestro Señor ha llegado a utilizar
Por eso es el maestro de maestros, es el único quien puede tener una sabiduría tan plena y tan completa, porque es nuestro mismo Dios. Amén. Y es como Él ha utilizado algo que estaba en el contexto, algo que todos conocían. Y es más, o sea, ahora todos conocemos cómo es una masa, cómo se hace la elaboración del pan y todo lo demás. Entonces, nuestro Señor ha utilizado ese contexto para dar una enseñanza increíble, que para aquellos tiempos tal vez no entendían ni comprendían, pero hoy se refleja en plena totalidad en nuestro tiempo. Amén. Muchos llegan a entender este versículo como que la levadura es algo bueno, y a varios predicadores he escuchado decir de que esto de la levadura es algo provechoso, lo llegan a relacionar como si fuera el evangelio, pero investigando podemos ver que en ningún lugar de la Biblia, un dato interesante, la palabra levadura aparece 98 veces en la Biblia, 75 veces en el Antiguo Testamento y 23 en el Nuevo. Y en ninguno de esos versículos hace referencia a algo bueno. Y, o sea, la enseñanza es una. Y no puede decir que nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo les haya estado enseñando de que, o la Biblia, la palabra misma, está enseñando de que la levadura no es buena, de que no es de agrado de Dios en los sacrificios. Eso es lo que habla en el Antiguo Testamento, de que no es del agrado de eso. ¿Y cómo puede ser posible que ahora lo lleguen a relacionar como el Evangelio mismo, que es lo que tiene que inundar el mundo? Porque a eso hacen referencia a estos predicadores. Dicen que la levadura es la misma palabra de Dios que llega ¿qué hace la levadura en una masa? Lo hace hinchar y lo hace crecer, ¿no ve? A eso lo relacionan, pero lo cual es algo contrario, es algo que está equivocado. No aparece eso en la enseñanza de la Biblia. Y vamos a ir desglosando eso, vamos a ir explicando para poder comprender, porque al principio es una parábola de un solo versículo. Y allá se hace muy confuso el entendimiento y el llegar a comprender esto. Y bueno, en ninguna parte de la Biblia, lo que les decía, se llega a mencionar como algo que es bueno, algo que es provechoso, o sea, algo que sea para principio del bien, sino en la Biblia aparece como un principio de mal, un principio que no tiene que existir, un principio que tiene que ser sacado, extraído. En Éxodo, Éxodo, Éxodo 13, se me ha ido el versículo, pero está en Éxodo, entre el 13, 14 o 15 está. Habla de que no tenemos que los sacrificios no tienen que ser presentados con levadura, tienen que ser sacados la levadura para presentar los sacrificios a Dios. Entonces, si la levadura fuera algo bueno, la Biblia mismo nos diría que eso tiene que estar presente en los sacrificios, si fuera algo bueno. Y eso es lo que muchos predicadores hacen referencia y lamentablemente es algo que nos equivocamos todos. Porque en un principio igual yo llegué a pensar, bueno, es el evangelio que crece, porque más antes habla de la parábola de la semilla de la mostaza y dice, ¿cómo algo tan pequeño hace crecer? Y muchos hacen referencia a eso y dicen, es igual que la parábola de la semilla de la mostaza, algo tan pequeño y hace crecer. Y es lo mismo, la levadura es algo tan pequeño y tan insignificante y en una pequeña porción que llega a hacer crecer la masa. Y es lo que dicen ellos, y lo cual es algo equivocado, porque la levadura no es algo bueno. Y vamos a ir descubriendo el por qué. Ahora sí, en el Antiguo Testamento la levadura era prohibida en su uso en las ofrendas presentadas a Dios, lo que les decía. Hay otro versículo en Éxodo el que les decía, pero hay otro también en Levítico 2:11, que nos dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada
ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Uy, ¿y por qué les hace? Y esto está inclusive muy relacionado y muy ligado a lo que es a la fiesta de los panes sin levadura, donde el pueblo de Israel en la época de la Pascua tenían que comer siete días, o sea, durante el lapso de 7 días, panes sin levadura. Y mucho se hace referencia a esto, o sea, ya en la cena del Señor, en la instrucción de la cena del Señor, la última cena de nuestro Señor, agarra y ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Y es algo tan increíble lo que hace nuestro Señor. Y les dice en Mateo capítulo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió en todos los discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. O sea, miren la relación. La cena del Señor se realizó durante la Pascua de los judíos, vale decir, en la fiesta de los 7 días donde tenían que consumir los panes sin levadura. ¿Y por qué Jesús hace la referencia a ese pan sin levadura? O sea, es increíble cómo nuestro Señor se asemeja, porque dice, y esto vamos a ir viéndolo más abajo, porque el pan sin levadura, a ver si uno puede, digamos, ponerse a experimentar, hágase un pan y no le coloque levadura, y hágase otro pan y colóquele levadura, y vaya a ver entre los dos, y más después vamos a ver la similitud o la semejanza que existe entre estos dos, y cuál es lo que uno decide el hombre. El pan sin levadura a plena vista es seco, es tabla, o sea, es así delgado el pan. La misma masa no hincha. En cambio, el pan con levadura, desde la masa, o sea, la masa llega a fermentar y se llega a hinchar. Y el pan, ¿cómo sale? Ya sale un pan bien grande, atractivo a los ojos, uy, emocionante para verlo, apetecible para querer comer. Pero en cambio, el pan sin levadura no pasa eso. Vamos a ir relacionando con la similitud que existe ahora en la predicación del Evangelio. ¿Por qué este ejemplo de la levadura y por qué antes? El Señor en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento estábamos hablando de que el Señor, Dios no aceptaba ese tipo de ofrendas que estén hechos con levadura. Entonces, en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, no, eso es el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento no nos dice nada. Entonces podemos agarrar y ponerle, y podemos hacer lo que nos venga en gana. Inclusive Pablo llega a advertirnos acerca de eso, junto con las tradiciones judías empieza a tocar. Eso está en 1 Corintios 5, 6, 8. Vamos despuesito, pero primero vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 6, el versículo 6 y el versículo 12. ¿Qué nos dice? El título, por ejemplo, el título del contexto dice la levadura de los fariseos. Y Jesús les dijo, el versículo 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y vamos leyendo los demás versículos, dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es eso que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí nuestro Señor Jesús está haciendo la representación, o sea, ya es representación. Directamente les está diciendo, la levadura es la doctrina, es la enseñanza que se lleva. Uy, y es algo bastante fuerte y contundente. Entonces, ¿qué hay con eso que de lo que en un principio les decía, de que los llegan a relacionar? O sea, que
que la levadura representa la palabra de Dios y es mentira. O sea, aquí este versículo nos está desmintiendo totalmente y es algo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Ha dicho, no se contaminen, les dice, no se contaminen con esa levadura. Y es algo bastante, confrontante. Ahora vamos a empezar a hacer los panes. ¿Y qué nos dice? El ejemplo, esto de la levadura es algo increíble. Empezamos a preparar masa. Por ejemplo, hay dos tipos de masa que yo conozco y justo hoy estaba preguntando a mi esposa y cómo es que reaccionan y cómo es que trabajan. Bueno, la primera masa, por ejemplo, es para hacer taguas. No se coloca levadura. Y vale decir, la masa en lo que preparas se llega a hacer así chiquitito nomás, o sea, poco. Pero en una masa para hacer pan le colocas levadura y eso empieza a levantar y empieza a hinchar y empieza a crecer. Pero ¿qué es lo que está pasando en esa masa? Está fermentando. ¿Y cómo es? O sea, ¿y cómo es eso? Agarra la masa y el panadero lo que hace es agarrar y parar ese proceso de fermentación, agarrándolo y colocándolo al horno para elaborar el pan. Pero ¿qué pasaría si lo dejamos eso? Esa masa seguir y seguir creciendo o seguir fermentando, seguir haciendo, el término, madurar creo que le dicen. Ya me he olvidado. Y lo seguimos haciendo fermentar y lo seguimos haciendo hinchar y lo seguimos haciendo hinchar un poco más, esa masa va a llegar al punto de podrirse. Porque ese es el trabajo que tiene la levadura. Llegar a hacer hinchar la masa hasta el extremo de que puede llegar a podrirse. O sea, imagínense. Ahora, en el momento, nos está diciendo que la levadura es la doctrina, la enseñanza. Ahora, entonces quiere decir que la enseñanza ya nos ha llegado, ya hemos aprendido, o sea, una enseñanza corrompida, que eso nos está entrando a nosotros y está llegando a podrir nuestro interior. Ahora, es algo increíble, o sea, esta función que cumple la levadura, o sea, algo tan pequeño. Y es increíble, o sea, como dice, o sea, que esta mujer había ocultado en nuestro texto principal, que es Mateo 13:33, dice, semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió, dice, lo ha ocultado en la harina. Es tremendo esto lo que pasa y es tremendo lo que está sucediendo. O sea, está diciendo ocultar. Si estuviéramos hablando del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿qué cosa nos ha dicho nuestro Señor Jesús en la Gran Comisión? Ir y predicar el Evangelio. O sea, que se proclame la palabra a todas las naciones, a todos los rincones del mundo. Es lo que nos ha dicho. No nos ha dicho, vayan y ocultamente, de manera sigilosa, vayan predicando el Evangelio. Porque aquí está diciendo que oculta. No está diciendo que, lo demuestra y lo hace a vistas de todos. O sea, eso tenemos que llegar a entender, de que este mensaje no tiene nada que ver con que la levadura sea algo bueno. Más bien es algo malo. Y es increíble cómo Pablo nos llega a recomendar acerca de este tipo de levadura, o sea, algo que nos contamina. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. 1 Corintios capítulo 5. O sea, es increíble cómo podemos llegar a entender mal. Versículos 6 al 8. Nos dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, ahora, aquí está haciendo ya, Pablo está haciendo la unión de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cena del Señor. Dice, porque nuestra Pascua, nuestro Señor, la espera que hemos tenido en Él, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí está haciendo ya la relación con la fiesta de la Pascua, donde tenían que comer
solo pan. Y les está diciendo, a ver, saquen esa malicia, esa inmundicia que está dentro de ustedes para que puedan vivir esto. Es lo que les está queriendo, es lo que Pablo les está advirtiendo aquí a la iglesia de Corinto. Y eso es lo que nos está advirtiendo a todos nosotros. Es lo que nos está llamando la atención, porque es increíble escuchar, o sea, testimonios de otras vidas, de que a consecuencia de cristianos, hemos llegado a hacer tropezar a muchas vidas. Es increíble, o sea, lo que pasa. Hace tiempo ya un amigo me decía, no, pero los cristianos toman, me dice. No, ¿cómo van a tomar? Le digo. Es algo que no, en la Biblia no me dice en ningún lugar donde me diga, puedes tomar tu cerveza, no. No, pero yo conozco un cristiano, me dice él, yo conozco un cristiano que agarra, se toma 1, 2 botellas y se va. Oye, ¿cómo es eso? O sea, ¿en qué lugar de la Biblia nos permite de que podamos hacer eso? Otro, igual aquí en Cochabamba, le estoy hablando de casos de aquí de Cochabamba, no estoy hablando de otros países, después vamos a hablar de los otros países. En otro, me dice, no, toda mi familia es cristiano. Y hemos tenido un debate bastante fuerte con él. Y me dice, no, toda mi familia es cristiano, asistimos a la iglesia y es de un pastor reconocido, o sea, a nivel Bolivia, inclusive conocido a nivel del mundo, aunque se ha equivocado muchas veces en predicciones, y a ustedes saquen sus conclusiones, son pertenecientes a esa iglesia. Y dice, no, ellos cuando hacen su fiesta, así entre toditos los hermanos, porque toda la familia asiste, dice, a la iglesia, agarran y se toman sus cervecitas, dice, pero ellos dicen que saben hasta qué punto y se retiran y se van. A ver, ¿en qué lugar de la Biblia dice? A ver, sí, las personas que me han contado no son creyentes, no son cristianos, son personas que no han conocido a Cristo. Ahora imagínense, o sea, ¿qué testimonio van a decir? No, entonces, si ellos son cristianos, conociendo la palabra de Dios, está siendo permitido de que puedan tomar sus cervecitas. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos llevando el evangelio, estamos demigrando a nuestro Señor Jesucristo, a de que todo es permisible y todo se puede hacer. ¿Qué clase de doctrina estamos enseñando con nuestro testimonio? ¿A qué Cristo estamos predicando con nuestro testimonio? Es algo increíble y es algo irrazonable. En otro, hay cristianos que agarran y se fuman su cigarrito. No, es para el estrés, no para el frío. Oiga, esos son vicios. Aquí Pablo nos dice, o sea, claramente, limpiaos pues de toda la vieja levadura para que seáis una nueva masa. Es lo que nos está diciendo aquí en 1 Corintios 5:7. Y entonces, ¿qué hay de esos malos hábitos que teníamos en el mundo y aún los seguimos conservando siendo cristianos? O sea, lo único que hemos cambiado es el rótulo. Antes éramos inconversos y ahora somos conversos cristianos. Pero igual seguimos haciendo nuestras basabasadas. O sea, ¿qué sentido y qué lógica existe en eso? Les estoy hablando de testimonios que de verdad, o sea, a mí me han contado y me han dicho, oiga, no, o sea, ¿qué clase de doctrina les han metido en su cabeza? O sea, en el otro, puedes tomarte tu vinito, si es médico, puedes tomarte, o sea, no pasa nada. Oiga, en Corintios, no estoy muy seguro, es en el 10 o en el 8, nos habla de que si a consecuencia de eso haces caer a otra vida, haces tropezar a otra vida, mejor no lo hagas. Jesús que ha dicho, si alguno hace tropezar a uno de estos pequeños en la fe, sería mejor que se ate una pita en su cuello y a una piedra de molino y se ha echado al fondo del mar. ¿No es que estamos haciendo eso? ¿No es que estamos reflejando ese testimonio afuera? ¿No es que estamos mostrando y diciendo, ay, miren, o sea, el gran cristiano está agarrando y tomando, fornicando, adulterando, mintiendo, y aún sigue haciendo eso? Inclusive más sinvergüenza diciendo, soy cristiano. Oiga, es nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que despojarnos de eso. El Señor dice, despojaos de esa vieja manera de vivir, de ese hombre viciado. Es lo que nos está advirtiendo el Señor. Así que saquemos de nuestro corazón esa mala levadura, esa mala doctrina que aún nos ha estado perturbando y carcomiendo el corazón. Es lo que tenemos que hacer. No hay otra solución. Agarrar y sacar. Porque eso
esa levadura, ¿qué va a pasar con el tiempo? Va a seguir y seguir creciendo, va a seguir y seguir haciendo hinchar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a podrir la masa. Y al final vamos a ver qué quiere decir eso de podrir la masa. Y es algo increíble que pasa. Vamos a volver a nuestro texto principal en Mateo 13:33. Y es algo muy increíble, lo que les decía en un principio. O sea, ¿cómo es que la mujer oculta? Porque nos dice, ¿no ve? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, dice, y escondió en 3 medidas de harina. Lo esconde. La harina es semejante a la palabra de Dios. Es lo que explica en el comienzo la parábola del sembrador. Dice, la semilla, el grano. ¿De dónde sale la harina? Pues de la semilla del grano. ¿O no? Y es que están cerca, están en el mismo capítulo está explicando. O sea, Jesús ha ido enseñando así, y todas las cosas tienen que ir enlazándose. Entonces la harina es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están ocultando ahí están ocultando la levadura, están ocultando la malicia, la falsa doctrina que está existiendo. La falsa enseñanza, la mentira con la cual están engañando a muchos y están haciendo tropezar a millones. Uno dice, la iglesia católica es la iglesia verdadera, porque imagínense la cantidad de feligreses. Óigame, con todo el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo puesto en mí, yo les digo, miren, eso no es un gran avivamiento. O sea, ¿por qué la gente, todos dicen, no, yo soy católico? ¿Por qué? Porque te permiten hacer una sarta de basabasadas. Te puedes ir a tomar, te puedes ir a fornicar, adulterar, matar, mentir. Puedes hacer todo e igual te siguen diciendo que sigues siendo hijo de Dios, de que sigues siendo salvo. Nada más ponte en unas 3, 4 misas, ándate a rezar unos 1000 Padre Nuestro y ya estás purificado. ¿Dónde dice eso? Y no te arrepientes. No sé qué evangelio o dónde dirá eso, porque aquí nuestro Señor Jesucristo mismo dice, arrepentíos, dice. Él para iniciar su ministerio lo primero que ha dicho es, tienen que arrepentirse, porque sin arrepentimiento no hay nada. ¿Pero qué hacen? O sea, no es que les estoy criticando, les estoy diciendo la verdad. O sea, no nos arrepentimos. Yo también era católico. Yo decía que era católico porque me convenía. Hacía todo lo que me daba la gana, pero igual yo seguía pensando que Dios seguía conmigo todos los días. Y es la verdad eso. No nos hemos arrepentido y seguíamos viviendo así intransigentemente. Y es la verdad. Pero ahora, estoy hablando ahora a los cristianos, a los que han conocido a Cristo, los que se han convertido. Ahora, si te has arrepentido, entonces sacas toda esa malicia, saca toda esa basura del corazón que aún tenemos ahí. Así que, mi amado hermano, pongamos ese reto. Volvemos. Y es increíble, o sea, cómo llegan a ocultar la verdad. O sea, llegan a introducir una falsa enseñanza en medio de la palabra de Dios. En ese tiempo, sí, después de Jesús, empieza a haber una serie de falsas enseñanzas, vale decir, inclusive Pablo llega a tropezar con eso. Es por eso que escribe las cartas a Corintios, en Gálatas, en Colosenses, pueden ver, a las iglesias de Colosas, cómo llega a perturbar el evangelio, a querer mostrar de que Cristo no era suficiente. Inclusive se llega a desatar una lucha entre los que estaban buscando judaizar a la iglesia y quitar la libertad que tenían en Cristo. O sea, por eso les digo, estudien la palabra de Dios. O sea, no me crean tanto a mí. O sea, busquen en la Biblia. Ahí están todas las respuestas. Lo que tratamos de hacer solamente es sacar la esencia, lo que el Señor coloca en nuestro corazón para poder llevar ese su mensaje, para que ustedes puedan entender, ¿sí? Ciertamente, en esa época tal vez no se veía tanto, pero en nuestra época es algo más visible. Esta parábola en nuestra época es aún más visto. ¿Por qué? Porque se ha llegado a pervertir, y es la verdad, o sea, se ha llegado a pervertir la enseñanza de Cristo. Están manejando la Biblia, están enseñando con Biblia, pero ya han metido la malicia, han metido esa levadura que pudre la sana, el sano evangelio, la sana palabra de Dios. Es por eso que les decía, hay muchos
muchas sectas, cultos, inclusive los mismos que adoran a Satanás utilizan la Biblia para hacer sus ritos. Es algo increíble. Jehová reprenda al diablo. Es algo tan perturbador que hacen. Y es lo malo, o sea, y lo peor es que están engañando a la gente. Y lo peor es que siguen llevando esa mentira. Y lo peor es que siguen haciéndoles creer que están siendo salvos. Y lo peor es que esa gente sigue viviendo engañada. Y por si acaso, este tipo de pecados es algo peligroso. En Pedro recomienda, no, cuidad de la grey de Dios, dice. No hagáis negocio con ellos. Es algo increíble, o sea, ¿cómo pasa esto? Y es algo que Dios castiga, búsquenlo. Un caso es Jeroboam. Otro caso es el rey Saúl. El rey Saúl ha querido reemplazar, ha querido suplantar. Ha querido suplantar los atributos que tenía solamente un profeta o un sacerdote, que solamente él podía ofrecer sacrificio. Y Saúl ha dicho, no, traiga, yo soy el rey, venga, vamos a sacrificar. ¿Y qué cosa estaba enseñando al resto de sus súbditos? Era un pecado de doctrina, y lo cual no le ha perdonado. Y ahí citos aparece David, que David también ha cometido su pecado moral, pero Dios lo ha perdonado. O sea, son dos cosas muy distintas. Jeroboam, ¿qué ha hecho? ¿Ha agarrado? Nada, sáquese todos estos sacerdotes de aquí. Yo voy a poner a mis cuates de sacerdotes para que ellos me digan, oh, lo que yo quiero escuchar, aquello que me va a hacer sentir feliz, emocionado. Y eso es lo que están haciendo ahora. Empodérate. Tú puedes hacerlo. No necesitas ya de Dios. Oh, esas ya son blasfemias. O sea, acerca de una secta que ha empezado a salir, donde dice, o sea, dice, no, tú tienes el poder para controlarte, lo que te vaya bien y lo que te vaya mal, tú piensa en positivo. Y es más, hay otros que en vez de predicadores, pese que utilizan la Biblia, agarran y te traen mensajes de satisfacción, mensajes de superación personal. Y un ejemplo claro es Dante Hebel. Revisen sus libros. No me crean a mí, búsquenlo. La mayoría de las prédicas que hace es relacionado a la superación personal, a la riqueza en este mundo. Pero ¿qué hay con la riqueza que tenemos que tener en el cielo? Se ha perdido totalmente, se ha extraviado. ¿Qué hay con lo que tenemos que esperar a nuestro Señor Jesucristo, siempre estando listos y preservar lo que nos dice, velad y orar? ¿Qué hay con eso? O sea, ¿qué hay con que esperar a la segunda venida de nuestro Señor? Que estamos esperando todos en nuestro corazón. ¿Dónde ha quedado eso? ¿Se dan cuenta cómo han ido tergiversando y sacando? Están enseñando con Biblia. Y lo más increíble es que enseñan con Biblia. Están enseñando con la palabra de Dios, con la semilla, con la harina. Pero ellos ya han escondido su levadura ahí. Ellos ya han tergiversado la sana doctrina. Y es eso, o sea, por eso, ese atributo que tiene la levadura, o sea, es algo increíble. Por eso, ¿qué es lo que hace la levadura? O sea, lo hace crecer y lo hace más agradable a la vista y al paladar. Por ejemplo, un pan sin levadura, se vuelve insípido. O sea, no tiene un sabor tan agradable. Parece que estuvieras masticando una venesta, así. ¡Ah! Pero un pan con levadura, oh, grandecito, lindo, uy, apetitoso al paladar, oh, qué lindo, venga ese mensaje, uy, que agrada a mi oído, uy, exalta mi corazón y mi superior se sigue creciendo. Eso es lo que están haciendo ahora las iglesias de la apostasía. Por eso les decía, lo que está diciendo en este versículo es más aplicable en nuestro tiempo, porque es lo que han hecho. Están enseñando con la palabra de Dios, pero solamente están transmitiendo su mensaje a lo que ellos quieren llegar. Ya no están transmitiendo la sana doctrina que existe. Ejemplo claro, iglesias donde se predica la prosperidad y superación personal, parecen palacios, son establecimientos monumentales, pero en cambio, iglesias de sana doctrina, que les cuesta salir, que les cuesta. O sea, la obra de Dios se mantiene, porque Dios es quien la guía y quien la dirige, pero la cantidad de miembros que existen en la iglesia son pocos.
¿Por qué? Porque dicen, o bueno, no, aquí no me está diciendo que me tengo que arrepentir, tengo que dejar a mi amante, tengo que dejar de tomar, de fumar, de beber. No, 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 allá me dicen que voy a ser rico, voy a ser próspero y exitoso. Entonces, ¿a cuál prefieres escuchar? Al que tiene la levadura donde me van a hacer, más bonito el mensaje y va a ser algo agradable para mi oído. No donde venga y el pastor me esté ciñendo de ahí arriba y me esté dando duro. Pero no es el pastor, es Dios quien te está hablando y te está diciendo, arrepiéntete, te está diciendo. Pero nosotros lamentablemente, ¿qué hacemos? Nos guiamos por la vista, por el oído, por lo dulce de las palabras, lo apetitoso del mensaje. No, el mensaje tiene que ser contundente. La palabra de Dios mismo se refiere a ella como un martillo que golpea, como una espada que traspasa. Eso es lo que tiene que hacer, porque la palabra de Dios está diseñada, ha sido inspirada para que nosotros cambiemos, seamos distintos, nos arrepintamos y seamos nuevas criaturas. Ese es el mensaje, ese es el propósito de la palabra de Dios. Amén. Y lo más increíble, o sea, es que no llegamos a aceptar. Por eso les decía, o sea, no aceptan ese pan sin levadura, esa sana doctrina, esa palabra tan contundente y tan hiriente que es para ellos. Y no la aceptan, no la llegan a entender ni a comprender. Y es por eso que prefieren ir a buscar a un lugar donde les van a hablar bonito. En esta palabra, o sea, en esta parábola nos ha mostrado claramente la intromisión de doctrinas falsas, de doctrinas erradas, de doctrinas que totalmente han llevado a la iglesia a este tiempo de apostasía, que totalmente están llevando a la iglesia por eso dice el Señor mismo ha dicho, el que persevere hasta el fin, este será salvo. De eso nos está hablando, de que permanezcamos en la doctrina, de que permanezcamos en su palabra, de que seamos fieles hasta la muerte. Amén. Vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 4, es algo que Pablo escribe a nuestro querido hermano Timoteo en el comienzo de su ministerio, alguien que estaba iniciando con la unción del Espíritu. ¿Qué dice? Capítulo 4, versículos 3 y 4. Aquí está. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Aquí Pablo está explicando, claro, les está diciendo, en el último tiempo van a venir esos falsos predicadores, aquellos que les gusta solamente el bla bla y mentir y engañar. Ayer nomás me contaban un testimonio que dice que en Argentina, el pastor dice que agarraba y salía con las hermanas jóvenes, o sea, y dice, y no ha sido el único caso. Jimmy me dice, me he venido a Bolivia y me he ido a vivir, estaba trabajando en Chapare, igual asistía a la iglesia, igual el pastor, igual, o sea, con las jovencitas, así se metía, me dice. Y no ha sido el único caso, me he venido aquí a Quillacoy y lo mismo pasó, me dice. Y me dice, oye, que los pastores se enseñan entre sí, me dice. No, le digo, oiga, imagínense, o sea, qué testimonio, qué doctrina están enseñando con su testimonio, qué están haciendo. Están pervirtiendo la palabra de Dios, están haciendo caer a vidas. Y es por eso, a causa de eso, muchos no quieren conocer, no quieren saber nada de los cristianos, no quieren saber nada de la palabra de Dios, por cómo lo han estado ultrajando y pisoteando. O sea, es increíble. Así que si hemos estado caminando en ese camino erróneo, en ese camino equivocado, volvámonos a Cristo. Volvámonos a la palabra de Dios. No me escuchen inclusive ni a mí, busquen en la Biblia. Aquí está la respuesta. No es algo que yo me estoy inventando o algo que yo estoy queriendo hacer hablar a la Biblia. No, busquen en la Biblia. Búsquenlo, investiguen. Y para terminar vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Y es algo tan contundente
Porque les decía, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, es lo que nos dice nuestro Señor. ¿Lo ve? Y es algo increíble. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y en el capítulo 18, versículo 8, ¿qué nos dice? Os digo que pronto les hará justicia. Desde el 7 vamos a leer. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero, aquí es el punto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A ver, mis hermanos, con todo el amor del Señor, esto es algo que está pasando y está cundiendo en todas las iglesias. Nos estamos siendo guiados por nuestros mismos sentimientos, por nuestras mismas concupiscencias, por nuestros mismos errores. Y según a eso estamos queriendo crearnos nuestra propia forma de querer aprender. ¿Qué es lo que han hecho? O sea, varias iglesias de la apostasía. No hagamos eso, mis hermanos. Si has estado en una iglesia, sal de ahí. Busca un lugar donde te prediquen la palabra de Dios, donde el mensaje sea para que tú cambies, renueves tu vida, reedifiques tu vida. Porque el hermano Tito nos predicaba el día sábado la regeneración. Véanlo. Ahí nos está explicando cómo es el proceso que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Que ahora podemos dar el testimonio de que Cristo ha hecho algo grande con nosotros. De que la gloria y la honra es para Él. Porque Él ha sido el que ha obrado. Nosotros no hemos hecho nada extraordinario. Así que, mis amados hermanos, dejemos de vivir engañados. Dejemos de vivir en esa mentira. Dejemos de vivir en ese falso testimonio. Volvámonos a Cristo y cambiemos. Arrepintámonos. Aún estamos dentro del tiempo de la gracia. El Señor aún nos va a perdonar. Pero ojo, que la venida del Señor está más pronto y más cerca. Así que dediquémosle más tiempo. Los amo con el amor del Señor. Dediquémonos a buscar la verdad en la palabra de Dios. Con todo el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, los amo y será hasta otra oportunidad.